Ok, glándulas salivales. Bueno, pues vamos a tener aquí algo bien interesante. Tenemos glándulas mayores y glándulas menores. Estas glándulas mayores, sí. Oh, hold it, hold it, hold it. Estas glándulas mayores van a ser la parótida, la submandibular y la sublingual. Y las menores, arriba de 800 doctoras, de 800 glándulas a nivel de toda la boca. Pero pues van a recibir, depende el nombre, van a recibir el nombre dependiendo de la zona donde se encuentran, vestibulares, labiales, palatinas, linguales, etcétera, ¿no? Eh, ves- eh, Vamos a ver que las únicas dos regiones anatómicas donde no existen ni mayores ni menores es en la encía, muy importante eso, en la encía y los dos tercios anteriores del paladar. Ahí no existe ninguna de los dos. ¿Es mucosa especializada? No, de revestimiento solamente. ¿Sale? Pero tenemos, tenemos glándulas en todos lados, ¿no? Las mayores y menores. A nivel embriológico es de la sexta y séptima semana. Olvidé decir que la lengua termina entre la quinta y la sexta semana de formación de desarrollo de los músculos. ¿Por qué tan importante es que se lleve una sincronía entre los cierres embriológicos de los procesos maxilares, frontonasal, medial, lateral y los palatinos laterales y la lengua? ¿Por qué? ¿Se acuerdan que los procesos, quién cerraba el paladar? Porque estaban los procesos verticales, la horizontalización de los procesos palatinos laterales, los, los empujaba o les ayudaba a horizontalizarse. ¿Quién? La formación de los músculos de la lengua, ¿se acuerdan? Por eso tienen que ir muy a la par en los músculos, la formación embriológica de la lengua con el cierre del paladar. Eso fue un detalle que no les platiqué en el tema de lengua. Pero en este embriológico de las glándulas salivales, depende qué tipo de glándulas salivales estemos hablando, va a ser el desarrollo, formación y luego la función activada en diferentes tiempos de semanas de gestación, más de las glándulas superiores, ¿no? A las mayores, perdón, ¿no? Por ejemplo, van de la sexta a la séptima, van de la sexta a la séptima semana, ¿ok? Eh, Van a partir del estomodeo. Acuérdense que se perfora la membrana bucofaringea. Mientras tanto, se está formando. Si no se perfora, no hay función. Hasta que se perfore y podemos llamarle estomodeo, va a haber una fusión de eso. ¿Ok? Básicamente. Una función, perdón. Vienen del tejido conectivo, de la cresta neuronal, como todas las células plurinominales o pluripotenciales que forman cabeza y cuello, ¿no? Básicamente. Ah, reconocen esta cara, llamémosle así, ¿no? ¿Ven? ¿En qué semana de gestación ya vimos embriología? Doctora Daniela Andrea, ¿en qué semana estará esta fotografía de gestación? Pero si En la enciendes tu sexta micro. semana, En la sexta, ¿por qué, doctora? ¿Por qué me dices que a la sexta? Dígamelo. porque, ay, no sé, es que aquí tengo mis apuntitos y es el dibujo que más se asemeja. Pero razonémoslo, ¿sale? No es comparar, sino acuérdate que en la sexta y séptima semana, estos dos prominencias mediales frontonasales se tienen que unir y todavía no están unidas, se unen hasta la séptima. Entonces, más o menos la Ok, sexta me suena perfecto, ¿sale? ok, Luego, los procesos maxilares todavía están retirados, mira, y los mandibulares todavía no. Entonces, me suena más la sexta. No es de que se parezca el dibujito, razónenlo. ok, La sí, está séptima bien. y octava debe de estar fusionado todo. Aquí todavía no está fusionado. Vean, el cristalino todavía es un esbozo del ojo, ¿no? Todavía no lo vemos nada.
apenas es una invaginación, ¿ok? Sí. Por eso, ¿ok? Vean el estomodeo. Ok, glándulas parótidas, vamos con las mayores, ¿no? Esa glándula son las primeras en formarse y más o menos a la décima semana tenemos los conductos, en este caso es conducto de Stennon, así se llama su conducto. Y la secreción, la función, ¿ya vieron qué diferencia hay? De la décima de la formación hasta la 18ª semana de gestación va a producir saliva. ¿Qué tipo de saliva? Serosa. Siempre. ¿Por qué? Porque contiene su unidad funcional salival, es una unidad funcional serosa. Un acino seroso produce únicamente saliva serosa. La saliva que produce la submandibular es mixta, acuosa y serosa. Y la saliva que produce las sublinguales simplemente es acuosa, es más agua. Por eso cuando estamos platicando con alguien o le revisamos, suba la lengua y la sube, exprime la glándula sublingual y ¡zum! Como serpiente, ¿no? Nos avienta el chisguete de saliva. No es veneno. Bueno, si fuera mujer, a lo mejor sí es veneno, pero como si es hombre, generalmente no. Es broma, aunque no se rían, ¿ok? Para que no se vayan a tener sensibilidad aquí. Entonces, hay 8 semanas de gestación de diferencia entre la función y la formación de esta parótida. Es la más grande de todas y tiene una secreción, como dijimos, serosa, ¿va? Las glándulas submandibulares se llevan a cabo en la sexta semana, pero sus acinos en la semana 12 se llevan a cabo totalmente su formación. Pero ¿cuándo vamos a tener estos acinos ya funcionando? Pues después de la 16. ¿Se fijan? La anterior que fue a la 18, a pesar de que se forman primero, pero son más grandes. Y en la otra, que son las mandibulares, se forman a la 12, pero empiezan en la 16 a producir saliva. ¿Qué tipo de saliva? Mixta, porque tiene acinos mixtos. Y luego, las sublinguales. Las sublinguales. ¿En dónde están las sublinguales? ¿Ya vieron? Submandibular y luego la sublingual. Están por encima del músculo miloioideo, pero por debajo de la lengua, por debajo de la lengua, pero por encima del músculo miloioideo. Y esta sublingual, ¿por qué le llaman? ¿Por qué le llaman extraoral? Por estar por debajo del piso de la boca. Por ejemplo, pongan atención en el dibujo, en la pantalla. Vean dónde está la sublingual. ¿Creen ustedes que se me hace para una cirugía de llegar a extirpar esta por algún un cialolito que pueda tener que ya esté inservible? ¿Cómo puedo entrar mejor? Por acá externo, que nada más tengo piel, al tejido adiposo, y llego a la glándula, mucho cuidado con la vena facial y la arteria facial también, que está aquí, y llego aquí y la quito, o bien tengo que quitar la glándula sublingual, hacerla a un lado, y luego conducto submandibular, quitar el músculo miloioideo y luego llegar a esto. Pues no, es Pues no, más fácil. externo. Extraoral, ¿no? Por eso le llaman glándula sublingual Extraoral. extraoral, ¿ok? No porque esté fuera de la boca, pero está por debajo del piso de la boca, que es el músculo miloioideo, básicamente. Y miren, hasta los conductos va a tener función hasta la 12ª semana. Pero se fijan, comenzó en la 8ª semana y en la 12ª, plum, ya tiene función 4 semanas después. ¿Ok? Ok, aquí está la clasificación. Mayores, parótidas submandibulares y sublinguales, y las menores en toda la boca son arriba de 800. Se calcula que de 800 a 1000, 1100 pueden tener en toda la boca, ¿no? Son micro. ¿Dónde podemos revisar y cerciorarnos y dar fe que existen? En el labio, muy fácilmente. Podemos jalarnos el labio, secarlo con algún paño y dejarlo así a la intemperie. Secarlo y en el espejo no va a tardar ni 30 segundos cuando van a aparecer unas gotitas ahí en el labio. Gotitas, dices, pues ¿quién las mandó? No, son las glándulas menores que están emanando saliva
o mucina acuosa. Siempre glándulas menores va a ser acuosa. Ahora bien, ¿qué función tienen las glándulas menores? Única y exclusivamente lubricar mucosas. Si estamos, si estamos comiendo, pues vamos a activar nuestro sistema simpático y parasimpático para producir saliva, ¿no? En las glándulas mayores necesitamos una cantidad importante de saliva para producir el bolo alimenticio, formarlo, ¿no? Para hablar también necesitamos lubricación. Pero cuando estamos dormidos y no tenemos ese estímulo ni visual, ni olfatorio, ni gustativo, pues nuestros sentidos están dormidos, pues no producimos ningún tipo de salivación de las glándulas mayores, no se activan. Pero ¿quién sí se activa visceralmente? Las glándulas menores. Todas las de 800 a 1100, todas se activan. Y entonces sí, ¿qué pasa? Mantenemos lubricado nuestras mucosas. ¿Ok? Básicamente. ¿Ven? La anatomía otra vez. Donde están cada una de ellas, ¿no? La parótida, el conducto, la lengua, vea, la glándula sublingual y la glándula submandibular. ¿Estamos? Está por debajo del músculo del piso de la boca, que forma el piso de la boca, miloioideo, básicamente. ¿Ok? Aquí cuáles serían, no confundir, aquí cuáles serían, por ejemplo, no confundir, ¿se acuerdan que les dije que en el paladar no tenemos? Pues bueno, no se confundan. Esto pareciera que están en el paladar, pero es la parte posterior del paladar. Sí hay glándulas menores palatinas, pero en los 2/3 anteriores no existen glándulas, ¿no? Hay un conducto que se llaman a esta altura de los segundos molares, dos conductos que se llaman foviolas paratinas que lubrican el paladar, pero no son glándulas menores, ¿no? Emanan de glándulas menores, básicamente. Luego, las palatinas. Luego, las labiales y linguales. Aquí, luego voy a buscar una fotografía de una paciente de nosotros que tiene una bola en la lengua por debajo, muy jovencita, como de 8 años, 9 años de edad, y le decían que era una infección y le dieron un antibiótico. No, es una glándula menor que se obstruyó y formó un mucosele. Hay que extirparlo con una técnica de marsupialización, es quirúrgico y ya, muy fácil. Molares, pues porque se encuentran a la altura de los molares por el lado vestibular y también las bucales porque están en el vestíbulo. Todas estas son glándulas menores, no mayores. ¿Estamos? La parótida tiene ciertas características, ¿no? Pesa de 20 a 30 gramos, que es la que más pesa de todas, es la más grande, es piramidal, está por debajo del conducto auditivo externo, inmediatamente después 1 centímetro abajo, ahí lo encontramos. Se confunde mucho con el macetero, ¿no? Lo podemos ordeñar su conducto de Stenón simplemente apretando los dientes o apretando la mejilla. ¿Por qué no se encuentra una ránula ahí? Porque el conducto de Stenón es de grueso calibre, es de 3 milímetros y de una longitud más o menos de 5 centímetros. Entonces, para que se forme un cialolito, el lito es mineral de los mismos minerales de la saliva, se va aglomerando como una bola de nieve, va creciendo, se van acumulando minerales, crece, crece, crece hasta que tapa el conducto. En este caso, como es un conducto grueso y largo, pues no se va a tapar nunca porque al estar hablando lo estamos ordeñando siempre. Al abrir, al cerrar la boca, al masticar, el músculo lo está ordeñando y nunca va a suceder una ránula en ese conducto. Pero, em, pero en la glándula submandibular y sublingual no es lo mismo porque son conductos de menor calibre. Vean aquí la parótida es esta. La parótida es Z y, y su conducto, perdón, su conducto de externo. ¿Ya vieron dónde está el macetero? Por debajo. Entonces, si queremos nosotros ordeñar nuestro conducto de Stenón, nada más haciendo un masaje del borde posterior hacia el borde anterior de la mandíbula, dar el masaje a esa altura, a esta altura, abajo del oído,
y ¡plup! Ordeñamos este conducto de esternón. Se introduce por el bucinador y sale por el vestíbulo al nivel de el primero y el segundo molar superior. Lo pueden tocar con su lengua, inclusive la salida del conducto de esternón. Abran la boca con la lengua, búsquenlo y hay un montículo como si fuera un pellejito, ¿ok? Vean, está en la mandíbula, en la rama ascendente de la mandíbula, tenemos el músculo macetero, muy didáctico aquí con colorcitos y óvalos, el músculo macetero representado, ese tenemos el arco cigomático y luego el vientre anterior y posterior del digástrico, interviene también. Tenemos el externo cleidomastoideo, son todo el conducto auditivo externo, son todas esas estructuras que están alrededor geográficamente de la glándula parótida, básicamente. ¿Ok? Vean, tenemos la cavidad glenoidea y el cóndilo del temporal, tenemos el disco interarticular, tenemos el macetero y también este bucinador, ¿no? Todo eso está encima de esta zona. Todas esas estructuras que les acabo de mencionar, hay que tomarlas en cuenta para cuando revisemos que tenga parotiditis o que tenga una infección en cualquier parte, pues hay que hacer diagnósticos diferenciales tomando en cuenta las estructuras que aparecen a su alrededor, básicamente. Luego nos vamos con la glándula submandibular. Es de menor tamaño, está alojada en la fosa o fosita submandibular de la mandíbula, obviamente, y ahí tiene un huequito especial, es su casa, su nicho de esta glándula. No es tan grande, es un poco redonda, ¿sí? Está, si nosotros giramos la cabeza y nos vemos aquí a 1 centímetro enfrente del externo cleidomastoideo, que va de la apófisis mastoides aquí al externón y a la clavícula, 1 centímetro al nivel del borde inferior de la mandíbula, 1 centímetro por enfrente del externo cleidomastoideo, ahí la podemos revisar, miren. Yo ya la sentí con mi yema de mis dedos. Si ustedes lo hacen, también van a sentir esa forma ovalada, lisa, esa es la glándula. No confundamos, algunos tendrán el ganglio linfático grande, no lo confundamos con eso, ¿no? Porque ahí hay el submandibular, ahí lo podemos tocar. Cuando tenemos una infección, hay que masajear esa glándula, este eh, linfático, ganglio linfático. ¿Para qué? Para drenarlo también. Funciona, ¿ok? ¿Cómo se llama su conducto? Pues son dos únicamente, izquierdo y derecho, y es el conducto de Wharton. Ese conducto de Wharton sí se puede obliterar, sellar con un lito. ¿Por qué? Porque no es tan grueso. Su luz del conducto puede ser hasta de 1,5 milímetros, y eso lo hace vulnerable, ¿no? Para formación de los litos. ¿Ok? Ah, vean el dibujo. Vamos a hacer el mismo ejercicio con formas geométricas. Vamos a analizar en dónde está situada. Obviamente debería de estar situada en esta zona, en la glándula. Vean que tenemos ahí el hueso oioides, por supuesto, el cricoides también. Tenemos el vientre anterior del digástrico, el vientre posterior, luego el estiloioideo, tenemos el borde inferior de la mandíbula, tenemos el triángulo pterigoideo. Ese triángulo pterigoideo, ¿ya vieron quién lo forma? El borde inferior de la mandíbula, vientre anterior del digástrico, el estilo ioideo y el vientre posterior del digástrico. ¿Ya vieron el triángulo que forma? Bueno, pues aquí en medio, chéquenlo. Todos quiero que toquen su cabeza. Dejen de anotar un segundito. De frente a la cámara, todos. Toquen el borde inferior de la mandíbula. Todos, doctora Daniela. Borde inferior. Ahora la cabeza derecha, hueso yoides, y hagan esto. Luego, váyanse hasta el, llamémosle
Yo tomo como referencia el ángulo externo de la mandíbula, ¿no? Y ahí tengo un triángulo con sus dos manos. Y ahí tengo un triángulo. Pongan el dedo en medio del triángulo, dos yemas de los dedos. Presionen un poquito. ¿Qué sienten? ¿Qué sienten? ¿Nadie siente nada en los dedos? El No, pulso. El pulso. Pues se siente pulso. el pulso El es acá. Aquí es el ritmo cardíaco, ¿no? ¿Sí? ¿Ya vieron a cuánto está del borde inferior de la mandíbula, donde sienten el pulso, como dicen ustedes? La palpitación. ¿Sí? A menos de 1 centímetro. Entonces, ¿para qué es importante eso? Una infección de primero, segundo y tercer molar, que se vaya y que pase la barrera de la aponeurosis del borde inferior del cuerpo de la mandíbula, que pase hacia este triángulo pterigoideo, ¿qué creen? Tiene índice de mortalidad. Una infección de un molar. ¿Por qué? Porque ahí pasa la carótida y la yugular. Si tocan la infección cualquiera de esas dos arterias, o la arteria izquierda y derecha y la vena yugular izquierda y derecha, una se va hacia el cerebro y el otro hacia mediastino, lo que toque primero. Bye. En un día se complican las cosas y tiene índice de mortalidad. Vean qué importante que ustedes sepan esto. Porque no es de que les llegue, que vayan a su servicio social o que estén solos y que lleguen y oiga, es que mire, traigo un dolor de muela y mire, ya se me inflamó. Cuando vean que ya no podemos tocar el borde inferior de la mandíbula, el borde inferior, cuando ya no siento hueso, toquen su hueso. Cuando ya está muy blandito y está inflamado y ya no siento ese borde, ya no lo toquen ustedes. Directo al hospital. Lo mandan. Le hacen una nota médica con un diagnóstico presuntivo de, puede ser infección de sepsis, una submandibular, infección submandibular o un absceso profundo de cuello. Esos tres diagnósticos presuntivos pueden poner. Y de inmediato se va ahorita, sin mover tanto la cabeza, bye. Y allá el otorrino, el maxilofacial, tiene que drenar quirúrgicamente. ¿Ok? No lo toquen. Pero no lo confundamos con paperas, ¿no? Con una parotiditis. Es un diagnóstico diferencial. Por eso hay que saber anatomía en este sentido. ¿Ok? Ahora vamos con la glándula sublingual. Es la más pequeña, están debajo de la lengua. Tenemos varios conductos llamados de Bartolini. Más o menos tenemos de 8 a 12, ¿no? Conductos debajo de la lengua. Son acuosos totalmente y pesa muy poquito, ¿no? Muy poquito. Vean aquí en la imagen, está por debajo de la lengua y tiene varios conductos, ¿no? De Bartolini y siempre emanan todos al mismo tiempo. Son glándulas mayores, esta es la más pequeña de todas, 3 gramos, pero no por eso tiene una productividad poco importante. Vean, ahí está la glándula, quien está abajo, el piso o el músculo miloideo, está la mandíbula lateralmente y nada más. Vean, otra vez el mismo dibujo, vean la sublingual, muy pequeñita, 3 gramos, pero no por eso deja de ser importante. Vean dónde está. Tiene arriba el músculo la mucosa únicamente de revestimiento, el músculo miloideo por abajo. Por eso cuando subimos la lengua, ¡fuc!, lo exprimimos y ¡fuc!, avienta el chisguete de saliva hacia el exterior, básicamente, ¿no? Vean, hay que tomar muy en cuenta las arterias, las venas, el nervio, los trayectos que puedan intervenir por ahí. Masajearlos es muy importante. ¿Quién de ustedes en la mañana se da masaje facial? Cuando vayamos a hacer ejercicio, ¿no? El hombro, ¿no? Y de acá las piernas, nos echamos inclusive el linimento para que se calienten. Vamos a empezar un partido de lo que quieran. Pero ¿quién en la mañana ejercita gesticulando su cara? Nadie lo hacemos, ¿verdad? Hay que gesticular
¿Para qué? Para calentar articulaciones, músculos, tendones, ligamentos, que las arterias comiencen a fluir con sangre, ¿no? A bombear más, etcétera. Hay que gesticular en la mañana, básicamente. ¿Ok? Vean. La saliva. Bueno, este ya lo habíamos visto. Las linguales, palatinas, labiales, etcétera, ¿no? La saliva, tema tremendamente importante. ¿Por qué? ¿Quién me quiere opinar? ¿Alguien? ¿Por qué es importante la saliva? Pues inicia el proceso digestivo, ¿no? Sí, por la peptina. ¿Qué más? ¿Nadie más? Ayuda a remojar el bolo alimenticio y sea más fácil para digerir. Ayuda a formarlo, ¿no? A una consistencia especial, que es pegajoso, húmedo, homogéneo, semilíquido, inclusive, y sin saliva no podríamos hacerlo. ¿Se acuerdan ustedes cuando les daban bistec solo de chavitos, ¿no? O a su primito o a quien sea, su hermanito, y no estaba muy seco, dice, bueno, cómete nada más la carne, ¿no? Y se lo dan el bistec seco, ahí traen la bola, mastic y mastic, que traen una bola seca ya de carne que no se la pueden comer. ¿Por qué? Porque no están produciendo saliva. ¿Por qué? Porque le dan un bistec seco. Y entonces, psicológicamente, no se le antoja, no produce saliva, no estimula a las glándulas salivales mayores y no emanan saliva. Por eso no puede formar un bolo alimenticio. Por eso es muy importante ponerle colores, ponerle olores, ¿no? Y hacer un platillo húmedo. Combinarlo con otra cosa. Porque si no, la carne sola, pues no, está seca. Tenemos que ponerle cosas húmedas, básicamente, ¿no? ¿Cuánto es la producción salival diaria? Pues depende, ¿no? Depende cuánto líquido tomemos cada uno de los pacientes. Más o menos la producción va de 1 litro de 1,5 a medio litro. Producción. ¿Depende de qué? Pues de la materia prima que tengamos para producir saliva. ¿Cuál es la materia prima? Lo que está haciendo la doctora Daniela Andrea, tomar agua. ¿Cuánto tomamos agua? Pues de 1,5 litros mínimo a 2 litros. ¿Por qué? Pues porque de ahí vamos a tener no solamente la producción salival, sino lagrimal, sudor, lubricantes de mucosas, tanto pulmonares, digestivas, vaginales, sudor, lágrima, ¿no? De ahí. Y también la orina. ¿Cuáles son todas las pérdidas sensibles? Pues todas las pérdidas sensibles desechan agua. Lágrimas, sudor, saliva, orina, heces fecales, todo lubricantes para el pelo, para formativa de lubricantes pulmonares, digestivos, vaginales, etcétera. Todo eso, pues debemos de tener un respaldo de aporte de agua, ¿no? ¿Cierto o no? Y podemos, doctora, ¿el agua de qué es de lo que te tomaste, Andrea? Es agua simple. Agua simple. ¿De qué marca es? Disculpa la pregunta. Bonafont. Bonafont. ¿Tienes la marca ahí a la mano? ¿La botella? ¿La marca? No, es No. del ¿La garrafón. vaciaste? De garrafón, ok. Se supone que esos no tienen nada, ¿no? Es agua pura. ¿Están de acuerdo? Pues eso no nos está lubricando, no nos está hidratando, perdón. Debe de tener 0,04 de sodio por cada litro. Punto sal, pues, para que me entiendan, 0,04 de concentración por cada litro. ¿Para qué? Para que se hidrate el cuerpo, para que se retenga en el cuerpo. Si no, pues sí, se quedará el 5 o 10% con nosotros si no tiene sal, pero lo demás lo vamos a desechar. Nos va a servir para limpiar el conducto digestivo, ¿no? El tracto digestivo, pero para hidratarnos, no. Debe de tener agua. Los que hacen deporte se han tomado un Gatorade, ¿es dulce? ¿El electrolito es dulce? No. ¿No? Es entre saladón. Le ponen un poquito de sabor para que no sea salado 100%, si no, no lo venderían, ¿no? No se antoja, ¿no? Pero son sales, agua con sales minerales para rehidratarnos.
A una persona embarazada, cuando se inflama, se hincha de las piernas, le dicen, ¿qué crees? Estás reteniendo líquidos. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a quitarte la sal para que no retengas líquidos. Bueno, pues para aquellos que están deshidratados, hagamos la inversa, ¿no? Ponle agua, ponle sal a tu agua para que se rehidrate, que se retenga en tu cuerpo. Las bolsitas de estos electrolitos, es un polvo, son para diluirlo en agua, pero es sodio, para rehidratar a niños o también adultos, ¿no? Que se quede con ellos por el medio del sodio, que lo retenga, ¿ok? La saliva ya vimos, ¿no? De medio a 1.5 de producción, o sea, lo que gastamos en saliva, lo que emana de saliva. Y luego, cuál es el flujo en reposo y cuando tenemos un estímulo para comer, por ejemplo, ya sea olfatorio, visual o degustativo, ¿no? Y miren, es de 0.02 a 0.05 a 1.8 mililitros por minuto en reposo, o sea, sin bronca, o sea, sin tener comida a la vista. Y cuando tiene el estímulo de 2.5 a 5 mililitros por minuto aumenta. ¿Por qué? Porque el simpático y parasimpático hacen su función de estimular la concentración de saliva, básicamente, ¿no? Es importante esto. La saliva tiene potasio, tiene calcio, ¿no? Y entonces forma una película protectora en los dientes y en todas las mucosas, ¿no? Si no producimos saliva, tenemos un grave error. ¿Por qué? Porque va a formar. La saliva tiene una función de buffer que hace que no salgamos del parámetro de pH. ¿Cuánto es el parámetro del pH? De 6.5 a 7.4. Depende de qué libro se documente, ¿no? Pero de 6.5 a 7.4. Aquí dice de 6.8 a 7.2, básicamente. ¿Para qué? Para mantener un pH ideal y mantener con un efecto bacteriostático a la flora bacteriana normal de la boca. Si no tenemos saliva, se va a ir a serostomía y nos da un pH muy ácido. Y le vamos a abrir la puerta ¿a qué? A enfermedades oportunistas. Herpes simples, zóster, moniliasis, Candida albicans, todos esos gérmenes o virus que trabajan en un pH bajo, ácido. ¿Ok? ¿Qué pasaría? Se los acabo de decir, ¿no? Todas estas funciones estuvieran alteradas. ¿Cuáles son las funciones de la saliva? Ya lo dijo su compañero, formación del bolo alimenticio. A nivel digestivo trae ciertas sustancias como la pectina, también ayuda a desdoblar químicamente los alimentos, ayuda si tenemos saliva, las papilas gustativas, se forma el bolo alimenticio, hace un bolo alimenticio perfecto, húmedo, y también hace que capten las papilas gustativas su función, sabores, básicamente. Lubrica para la fonación, también, lubrica perfectamente. Aquellos que nos pasamos hablando en una clase o una conferencia 2 horas o un poco más, de verdad, tenemos que echarnos un traguito de agua o dos para mantener lubricado, porque si no, miren, yo no he tomado agua ahorita, pero se resecan por la entrada de aire, por estar hablando, ¿ok? Luego, inmunológicamente, tenemos lisosimas que nos protegen, básicamente, ¿no? La lubricación per se también es un medio de defensa. Ya les dije que es bacteriostático, el control bacteriano. Y físicamente el que tengamos corriendo líquidos por nuestra boca hace que los pedazos de comida que se quieren atorar se quiten, ¿no? Esa es limpieza física. Así, tan simple y sencillo. Y si a eso le aumentamos que se mueve la lengua, pues estamos autolimpiando y los labios, estamos autolimpiando nuestros dientes, básicamente. Y regulatorias, obviamente, nos sirve para mantener un pH bucal y también metabolismo y también el equilibrio de agua dentro de nuestras mucosas.
¿ok? Vean qué composición química tan interesante tiene la saliva, ¿no? Tiene 99% de agua, pero sin sodio no se queda con nosotros, no producimos. Y mm, contenidos varios como iones de sodio, potasio, cloro, enzimas, amilasa, lisosimas, inmunoglobulinas. La A es la más común y muy importante. No producimos inmunoglobulina A en un neonato hasta el año 3 meses. ¿Quién nos proporciona esa inmunoglobulina? ¿Quién creen? La leche materna. Por eso, el amamantar a un bebé es importante durante el primer año y algo que reciba leche materna por ese tipo de sustancias como la monoglobulina A. Tenemos, como les dije, potasio, sodio, calcio, fosfatos. Entonces eso hace que también nutra al esmalte de nuestros dientes. No lo nutre como tal, no confundamos. ¿Por qué? Porque el esmalte es tremendamente impermeable. Pero hay ciertos estructuras que el esmalte debe de tener lubricado siempre. ¿Para qué? Para que no se pegue la comida. La saliva nos da esa protección, ¿ok? Esto por último, les voy a dar hablar de esta imagen que es una SINO, la unidad funcional de productora de saliva. En este caso, tenemos células productoras de que pueden ser cerosas, mixtas o acuosas, ¿no? La parótida tiene únicamente cerosas. La submandibular tiene mixtas y las sublinguales tiene acinos únicamente mucosos. ¿Va? Tenemos una zona intercalar. Sí, ya los espanté, ¿verdad? Con el examen. Una zona intercalar y esta es la luz del vaso del conducto que nos va a emanar o dirigir la saliva hacia la cavidad bucal, básicamente. ¿Ok? ¿Estamos? Deben de saber identificar esto. ¿Ok?